Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Hoy arrancamos nuevo libro. El libro, es importante aclarar algo. Este libro no es la historia de la iglesia primitiva, es la historia del cristianismo. Entonces, es importante hacer la diferencia porque veníamos leyendo a Norbert Brooks, que era la historia de la iglesia primitiva, y ahora paramos ese y arrancamos hoy con la historia del cristianismo por Justo González. Eh, yo creo que ya hemos avanzado un buen lote, una buena parte del camino con Norbert Brooks, pero como Lina Brigitte nos está acompañando hoy por primera vez y Martica tampoco es que tenga mucho tiempo acompañándonos, entonces yo les propongo, vayamos con calma, disfrutemos el tema. Y sobre todo, aprovechar que Justo González es un historiador cristiano. O sea, Martica se dejó ver, entonces, vamos a exprimir todo lo que podamos. En este punto, ya, ¿hay alguien que quiera arrancar? Sobre todo en esta primera parte, cristianismo e historia. Solamente hacer una anotación que este escritor es cubano, que estudió en Cuba, no tiene estudios en otro lado, que sus obras son muy poquitas y que a partir del 87 no escribió más, que en el 94 le hizo un medio arreglo a este libro y pare de contar. Esa es la historia de él. Y dijo, ¿para qué más? Hay algo muy importante que quiero, y vamos a tener que enfatizar este punto en cada reunión que tengamos, porque estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Es importante que aclaremos que este club de lectura es cristiano. Los textos que vamos a leer tienen que ver con el cristianismo. Y aquí no podemos nunca en ningún momento atacar la doctrina, la forma de creer o lo que cree cada persona. Entonces, partir de ese punto de respeto de que mis creencias no tienen por qué arrollar las creencias del otro. Entonces, hablar siempre con respeto de religiones, de no hablar de sectas, no usar ese lenguaje agresivo al que tan acostumbrados se está volviendo el mundo. Perdón, a que tan acostumbrados estamos todos ahorita en esta época. Vamos a hablar con respeto, vamos a hablar, además abrir la mente, porque si algo nos enseñó Norbert Brooks es a mirar el cristianismo desde una perspectiva más amplia. Entonces, ya dicho todo, ya hablé mucho. ¿Qué le pareció la primera parte, cristianismo e historia? ¿Qué les gustaría acotar allí? Adri, ¿tú ves las manitos levantadas o no las ves? Todavía no. Bueno. Ahora sí, Priscila Pontón. Tú me estás viendo, Adriana, que levantar. No lo había puesto. No, como yo sé que a veces no las puedes ver, de vez en cuando te voy a ir interrumpiendo para contarte si alguien ha levantado la mano y no lo has checado. No, sí, ya abrí esa parte. Sorry, dale, Pregunta, ¿las manitos levantadas solo las puede ver el organizador? No, todos. En la partecita de abajo que dice participantes, allí tú le das y aparece la lista de participantes en las manitas azules. Listo. Bueno, yo quiero dar mi opinión y a la vez recalcar algo. Hay nuevas personas que se están uniendo cada semana al grupo de Facebook del Club de Lectura y están viendo los videos en vivo. Para esas personas y para las personas que están ingresando nuevamente, además de lo que acaba de decir Adriana, este es un club de lectura en donde los libros se escogen democráticamente y tenemos varias moderadoras. La moderadora en esta ocasión para el libro Historia del Cristianismo va a ser Adriana Pedrosa, pero cuando terminemos este libro, pues nosotros en consenso escogemos de entre varios libros que todos decidamos, escogemos cuál va a ser el libro y en teoría la persona que propuso el libro y si ese libro ganó, pues sería la moderadora del libro. Eso para que podamos todos ser moderadores y que el ejercicio sea constructivo para todos y que todos también tengamos la experiencia
de hacer esto y replicar también esta actividad, porque el hecho de que nosotros lo hagamos un lunes a las 7 de la noche no quiere decir que se conforme otro grupo con otro libro, con otro horario en donde otras personas quieran participar. Entonces, mientras más se va ampliando el número de personas, pues eso puede ir eventualmente sucediendo y chévere que varias personas puedan sumarse a esa moderación o decir, bueno, si yo no puedo estar el lunes en Historia del Cristianismo, abro panel para tal libro el miércoles, tal hora, yo seré moderadora y lo podemos publicar en el club de lectura con las personas que quieran unirse a ese quórum. Entonces, es chévere decir que el espacio está allí para todos. Y bueno, con eso cerrado, pues yo quiero empezar dando mi opinión, ni siquiera por la parte 1, sino por el prefacio. Una opinión chiquitica. Me encantó el prefacio y yo no sabía que el historiador es cristiano, pero haciendo la comparación con el historiador anterior, con el libro anterior, este es un lenguaje casi que de una persona. El historiador anterior tenía un lenguaje muy académico y muy como un grupo muy escéptico, cuidaba mucho sus palabras y claro, muchos historiadores tienen que hacerlo así dependiendo del público donde se dirija. Siento que este libro, el historiador lo hace más desprendido de esos protocolos, lo hace escribiendo la historia para gente que le interesa verlo también desde una perspectiva sí académica, pero no tanto como la de la escritora anterior, y eso me gustó mucho. Y de hecho, en el prefacio, él dice que él se siente parte de la historia del cristianismo y por tanto siente que esto fue autobiográfico, que él se puede sentir o que él se sintió de alguna manera, lo que yo interpreto es que él se sintió reflejado en la historia del cristianismo, es la historia que él ha heredado y que él sigue escribiendo porque es su propia historia. Y me gustó mucho, dice que relatar la historia de aquellos que somos herederos, él se mete dentro del combo de la historia del cristianismo, es mi propia historia también, es la historia de los que estamos leyendo este libro. Y eso me gustó mucho ese lenguaje que él usa tan sencillo, eso es todo. Ok, ya que hablamos del prefacio, yo no sé ustedes, pero yo esta parte la sentí tan para mí, cuando dice como los amigos contemporáneos. Ellos a menudo me han servido de gozo, en otras ocasiones de perplejidad y aún a veces de exasperación. Amigo hermano, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Tenemos a alguien, a todos hemos tenido compañeros así, pero sí es muy lindo. Y sin embargo, yo aquí voy a jugar un poco no juego del diablo, pero sí, eh, cuando yo estoy leyendo un libro y constantemente estoy asintiendo a todo lo que dice el autor, yo usualmente paro, porque a mí no me gusta dejarme convencer tan rápido. Entonces, espera un momento, sobre todo cuando uno ha escuchado ese mismo discurso en otras partes, a mí no me gusta repetir discursos, entonces me encanta que hayamos hecho este ejercicio de ver primero Norbert Brox y ver ahora a Justo González, porque tenemos dos visiones diferentes. Una visión académica y la visión del historiador cristiano. Entonces, allí ya entrando en la parte 1 es la era de los mártires y comienza con el cristianismo e historia. Yo no sé, Mari, o sea, en esta parte, ¿cómo la viste tú? ¿Cómo te tocó? ¿Te gustó? ¿Triunfaste? Me gustó mucho porque te digo, o sea, personalmente mi experiencia fue que sinteticé de manera más fácil lo que había leído en el otro libro, entonces me pareció muy chévere, pero de la parte de la historia lo que más me gustó es que de pronto no lo había visto así nunca. Cuando se habla de la historia del cristianismo, la historia de Jesús, siempre nos vamos como a los hechos históricos y me encantó mucho la parte donde el autor dice que prácticamente no estamos hablando de la historia de Jesús, sino la historia de lo que hizo el Espíritu Santo, que es realmente lo que nos, y es la historia, y que a veces va a ser difícil para muchas personas, y es lo que vemos hasta los días de hoy, interpretar las escrituras, y algunos lo toman en seguir en la guerra y tomar las armas, otros se apasionan tanto que también toman la palabra según su convicción para determinados actos. Entonces, esa parte fue la que más me gustó, o sea, que se sigue viendo hasta los días de hoy, y es que muchos interpretamos la palabra y la historia
y la traemos a nuestros tiempos sin ubicarnos en ese contexto, entonces por eso se toman acciones y posiciones diferentes y en algunas ocasiones erradas. Gracias, Yorma. ¿Alguien quiere agregar algo en este punto? No hay manos levantadas. Hablo mucho. Quiero agregar algo en este Listo. punto. Dale, Cuando pues. me emociono, nadie me calla. Bueno, la diferencia también, y esto sí es una opinión completamente subjetiva, cualquiera que no le guste, pues somos un país democrático. Subjetivo en qué sentido? Que yo a Norbert, voy a empezar comparando mucho porque me gusta como tener las dos visiones. Yo a Norbert Brooks, que es el anterior escritor, desde esa postura académica, para no reflejar tus sentimientos o tus creencias, tú escribes las cosas escribes las cosas, ay, ¿cómo te lo explico? De una forma distinta, ¿en qué sentido? Aquí está diciendo justo. Imparcial, de manera Sí, imparcial. y como tú eres imparcial, hay algunas cosas que escribe que no las fundamenta en las escrituras y uno queda con la duda. Entonces, el ejercicio que nosotros hicimos de buscar en la Biblia nos ayuda como a rebatir todo el tiempo, sí me parece, no me parece, porque este señor está fundamentando esto con este versículo. Y justo también lo hace, pero no solamente escribe la cita y ya, y dice como para que él quiera investigar lo busca, sino que explica el por qué él está citando eso, cuál es el fundamento, cuál es la razón. Entonces, eso ayuda a que uno entienda más cómo va él hilando las ideas, por lo menos yo le entiendo mucho más a él por eso. Norbex dice en la iglesia primitiva, no sé, lo último que vimos del Apocalipsis, el cristianismo, los cristianos fueron aislados de la sociedad y entendieron al Estado como la bestia. Y cita a Romanos, cita a Pablo, creo, pero no explica por qué lo cita Apocalipsis, no explica cuál es la razón por la cual él da esa cita específica. En cambio aquí, justo siento que hila mejor las ideas. Y en esta parte, que es el capítulo 1, me gusta que él empieza diciendo lo que dijo Yormari, que no es solamente la historia de Jesús, sino que después de que Jesús asciende, es la historia de cómo hizo o de la obra del Espíritu Santo, pero adicionalmente él te explica por qué es la obra del Espíritu Santo. Entonces dice, porque Jesús ascendió. Entonces uno dice, ya entiendo tu forma de pensar. O sea, no me deja la cita ahí aislada y como que saca tú tus conclusiones, sino que es mucho más amigable el lenguaje. Esa es mi acotación. Ok, bien importante ese punto. Carmen, ¿tú querías decir algo? Sí, yo discrepo de lo que dice Pris y de lo que dice el autor, totalmente. Sí, porque los libros de la historia bíblica fue antes de la venida de Jesús. Los libros históricos de la Biblia, los principales libros históricos de la Biblia, son antes. Y cuando cuando este autor resume, dice la historia del cristianismo, lo voy a leer textualmente. La historia del cristianismo es la historia de los hechos del espíritu entre los hombres y las mujeres que nos han precedido en la fe, ¿sí? Entonces, es decir, para él solo existe la época espiritual, lo demás, y si nosotros, y no sé por qué él mismo se contradice, porque cuando comienza el escrito dice, divide los libros de la Biblia, dice hay unos libros históricos, hay unos libros tal y tal, y luego en la historia la resume solamente en la vida espiritual. Ahí sí, bueno, puede ser muy cristiano, pero pues a mí no me parece. Ok, buen punto ese que acaba de tocar Carmen, porque entonces la pregunta siguiente sería, ¿qué significa ser espiritual? Porque en la primera parte de la parte 1 dice, esta importancia de la historia para comprender el sentido de nuestra fe no se limita a la vida de Jesús, sino que abarca todo el mensaje bíblico. En el Antiguo Testamento, buena parte del texto sagrado es de carácter histórico, no solo los libros que se conocen como históricos, y aquí es importantísimo entender quiénes son los de la fe, solamente
los del Nuevo Testamento, los de después de Cristo, porque si nosotros recordamos lo que dice la Escritura es que nosotros somos hijos de la fe, porque la fe es por la promesa, por Abraham. Entonces ya desde atrás... Discúlpame, pero la fe es una cosa y el espíritu es la otra. Precisamente, ellos fueron guiados por el espíritu o no fueron guiados por el espíritu. Los antiguos. Es que eso que está, ese punto que está tocando Carmen es importantísimo para nosotros como creyentes, porque ¿cuándo comienza la historia del cristianismo? ¿Cuándo? Si Adán y Eva ya habían recibido una promesa de que por la mujer iba a venir el que le iba a pisar la cabeza a Satanás, ¿Adán y Eva eran cristianos? Ellos estaban esperando a ese Salvador, a ese Cristo, lo estaban esperando. ¿Tuvieron fe o no tuvieron fe? Entonces, a mí me parece que esta aclaración que hace Justo González al principio, que pilas, esto es una historia que comienza mucho antes de Jesús. Y creo que nosotros hemos tenido ese privilegio de poder ver en la congregación que realmente Jesús es el cumplimiento de toda una historia que ya narrada desde antes de la fundación del mundo. Prometida antes de la fundación del mundo. Entonces, desde antes de Jesús, ya el Espíritu Santo estaba haciendo su obra. Y eso a mí me parece genial como él él toca ese punto empezandito. ¿Qué dice Carmen? Que está... Diga, Carmencilla. Es que mira, él mismo se contradice. Él comienza hablando de que la historia de la Biblia comienza con el Antiguo Testamento. Y luego cuando concluye, en la primera página al final, da una, yo no sé si más adelante, porque yo lo estuve leyendo a ver si lograba encontrar alguna aclaración. Es posible porque él cita aquí el volumen número, página 22, que no llegue hasta allá, llegue hasta la 20. Entonces, es posible que en esa página 22, y aquí cita también otras páginas, página 23, no las leí. Es posible que allá nos aclare lo que estamos viendo en estos momentos, ¿sí? Pero él empieza con todo, con el todo, pero llega y sintetiza, ¿sí? Sintetiza con qué es la historia del cristianismo. La sintetiza ahí en lo que les leí. Entonces, no sé, de pronto más adelante lo aclara, es posible. Ya, Yormari tiene la palabra y luego Priscila. ¿Vale? De pronto yo pienso, digamos o sea, obviamente mi posición personal es que va más es en la interpretación. Yo no siento que le esté diciendo que la historia del cristianismo es solo la parte espiritual o el Espíritu Santo. Le está diciendo que se basa en la historia, pero no se limita solo a la vida de Jesús o a la historia de Jesús, sino que trasciende incluso, como lo dijo Adriana, o sea, está desde antes de que viniera Jesús la historia del cristianismo, porque viene desde Abraham, desde Adán y Eva, todo, desde la creación, y con las promesas que estuvieron en esa época, incluso a hoy, yo hoy en día creo que continuamos construyendo la historia del cristianismo, incluso nosotras en esta reunión, porque creemos en ese Jesús que murió, que subió, y él, ¿cuál fue la promesa y la compañía que él nos dejó? Él nos dejó el Espíritu Santo, él nos enviaba un consolador, que es el Espíritu Santo, y es el que está con nosotros en presencia. Entonces, digamos que esa es como mi interpretación, y no que el autor está contradiciéndose, o que entonces está sintetizando en que la historia del cristianismo es solo esto que dijo aquí, sino que él mismo lo dijo, no se limita, sino que es tan amplia, y si no creyéramos que la historia se sigue construyendo por el Consolador o por el Espíritu Santo, si no creyéramos que fue el Espíritu Santo el que guió a los apóstoles en escribir las Escrituras, no podríamos creer en las Escrituras porque entonces serían escritas por hombres, con su limitada mente humana. Perfecto, Jennifer, pero permíteme un minutico, Priscila. Yo no lo digo, esa no es mi concepción. Yo no lo digo, lo dice el autor, lo resume aquí. Es decir, nos da la respuesta que nosotros estábamos desde el comienzo. ¿Qué es la historia del cristianismo? ¿Qué es? Eso es lo que busco cuando voy a leer, ¿no? Porque ese es el tema. Aquí lo resume. Yo no lo digo, lo dice él. ¿Listo? Sigue, Pris.
Vale, vamos a ver si en la medida que vamos avanzando se aclara este punto. ¿Vale? ¿Qué dice Pris? Listo, muy bien. Otra cosa que me pareció súper interesante en este capítulo 1 y que es por su visión de ser creyente, él dice que este también es la historia de esos hechos en la página 10 entre gentes pecadoras como nosotros. Sí, dice que Pablo y Pedro y Pablo y los demás apóstoles se nos presentan a la vez como personas de fe y también como miserables pecadores. Y pues nos pone el ejemplo de los santos de Corinto, a quienes Pablo le dirige su primera epístola, y pues yo de floja no me puse a repasar qué dice Pablo de los de Corintio, porque yo me mezclo todas las cartas de Pablo, pero entonces me gusta porque él le pica a uno el interés de buscar, bueno, ¿qué le habrá dicho Pablo? O sea, ¿qué habrá hecho esa gente? Y lo otro que me gusta mucho es que él dice, debemos recordar que ha sido precisamente a través de esos pecadores y de esa iglesia, al parecer totalmente descarriada, que el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Entonces me encanta porque no presenta la iglesia desde un punto de vista utópico, como una masa que es la esposa de Dios. Y todo santa y no sé qué, y no, él se identifica como cristiano, pero se identifica como un miserable pecador. Dice, soy creyente, soy cristiano, y esta historia ha sido escrita por gente imperfecta, pecadora, que la ha embarrado, pero esa es la historia de la iglesia hasta nuestro día, y la han escrito quienes se han dispuesto a seguir llevando el evangelio, sea lo que sea que hayan hecho. Entonces, me encantó esa forma de describir también la historia de la iglesia. Gente común y corriente fue la que hizo la historia de la iglesia. Sí, súper eso que está destacando Priscila, porque además va en la línea de lo que nosotros tuvimos la oportunidad de leer en el libro anterior. Los 12 apóstoles eran 12 hombres comunes y corrientes. Y eso que dijo Jormari, tan bonito, nosotros seguimos construyendo la historia y aquí estamos con nuestro poquito. ¿Qué dice Martica? Bueno, hola a todas. Ahí voy como viendo cómo es que se desarrollan el club, la lectura. Bueno, yo pues ni idea con el libro anterior, no puedo decir ni hacer ninguna comparación o algo porque pues nada, no lo leí. Leí algo, pero me pareció para mi entender pesadito, entonces pues nada, no seguí con ello. Pero cuando estoy leyendo esta primer como parrafito, cuando él comienza, a mí me llamó mucho la atención eso y yo me hice esa pregunta, o sea, o me hice como esa reflexión, porque él dice, de hecho, eso es el Evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo, Dios se ha introducido en nuestra historia. Entonces yo decía, ay, pues claro que sí, o sea, perdónenme la bobada, pero es que, o sea, yo decía, sí, es que Dios se metió en nosotros o nosotros nos metimos en esa historia, nosotros, porque una vez oye que dicen, nosotros estamos haciendo parte de la historia, pero como que ahorita es que yo entiendo, oiga, sí, Dios se introdujo en nuestra historia, se está metiendo, no solamente en esos antiguos, en los que escribe la Biblia, en los que a lo mejor ni hemos leído, pero está ahí y ahora nosotros tenemos esa experiencia porque por lo menos en mí está metido en mi vida, en mi historia, en lo que yo estoy haciendo desde el año 2010, que es cuando conozco de él. Entonces ya está en mi historia, hace parte de mi vida y bueno, yo imagino que de cada uno de los que ha querido continuar con él. Ese es un pedacito, varias cosas que tengo aquí anotadas, pero por ahora esa. Ok, Martica, eso es bien importante, gracias por compartirla. ¿Qué iba a decir Pili que escribió, pero la gente no lee, los de Facebook Live no tienen la oportunidad de leer? Bueno, yo llegué corriendo, llegué tarde, estoy como desubicada, pero estaba escuchando lo que estaban hablando y también a mí cuando leí me llamó la atención, no lo leí todo, pero me llamó la atención eso que él dijo que el vino se metió en nuestra historia. Me acordé de ese versículo donde dice que él vino a habitar en oscuridad. Él vino y habitó en este mundo y en nosotros que estábamos en la oscuridad. Así se metió en nuestra historia. Gracias, Pili. Carmencita, tú ibas a decir algo. Sí, mira, al comienzo me llamó mucho la atención de la primera hoja,
cuando comienza la narración y dice que algunos judíos esperaban la venida del Mesías para que los liberara del poder romano y para que les curara algunas limitaciones físicas. Y el autor dice, pero Dios no viene a eso. Y es que uno muchas veces también se confunde, a pesar de que está en el cristianismo y todo, se confunde. ¿Qué estamos esperando nosotros con la venida del Señor? Y el autor dice, no, el Señor vino y nos abrió el camino. Ese camino, se nos abrió el camino y nos ofrece mucho más que las cosas físicas. ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece su amor, un nuevo corazón. Cuando habla de un nuevo corazón, habla de ese amor que Dios nos trajo, que es el amor que el Padre le dio al Hijo, y el Hijo nos trae ese amor a nosotros. Porque nosotros, además de tener el amor del Padre que le da al Hijo, tenemos el amor del Hijo que le da al Padre. Es decir, tenemos esos dos amores. Tenemos la gracia y el perdón de pecados. Él hace mucho énfasis en el perdón de pecados, lo llama con diferentes adjetivos, con diferentes sustantivos, pero es lo mismo, es el perdón de pecados. Él dice, tenemos que pensar en nuestro camino hacia la eternidad, en esa vida espiritual, pero no nos limitemos a las cosas físicas, ni esperemos que Dios nos dé cosas físicas, que cuando Él nos da su amor, nos da su gracia, pues todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Las cosas físicas y lo demás, pero lo más importante de todo es ese perdón de pecados, que cuando uno recibe al Señor o está con el Señor en los caminos del Señor, que tiene ese perdón de pecados, ¿no? Cuando uno acepta a Jesucristo en su vida. Entonces, eso me pareció al comienzo, que le dio una vuelta como que, bueno, ¿estamos nosotros esperando cosas físicas o estamos esperando lo que Dios nos da, que es espiritual? Gracias, Carmencita. Yo, si quieren cerramos, para cerrar este punto, hay algo que a mí me parece bien importante compartir, y es que el autor, siendo historiador, le da un peso histórico importantísimo a la escritura. Y es algo que muchas veces yo he escuchado algunas personas que dicen que la Biblia no puede tocarse como un libro de historia, porque es un libro que trata de exaltar la figura de Jesús, y aún así, este hombre, siendo historiador, le está dando carácter histórico a los evangelios y cita las partes o los textos donde se resalta en cada uno de los evangelios cuál es el carácter histórico de ellos. Habla de Mateo, habla sobre todo de Lucas. Lucas da muchos detalles históricos del momento en que se desarrolla cada uno de los hechos que él va narrando. Entonces, eso para nosotros como cristianos, seamos cristianos evangélicos, pentecostales, católicos, apostólicos, romanos, lo que sea, el nickname que le quieran poner después, pero nosotros como cristianos que creemos en la figura de Jesús, para nosotros eso es un hecho importantísimo, porque cuando venga alguien y le diga, no, es que yo no creo en la Biblia, la Biblia es un libro que narra un hecho histórico, y aquí está, sobre todo en Lucas. Lucas da demasiados detalles históricos, de manera que no se puede decir, es un cuentico. Y esto me parece fundamental. ¿Qué quería decir, Jorma? Aportando a lo que estás diciendo, que también me impactó mucho, aunque pues digamos que lo sabíamos, pero lo sintetiza muy fácil, muy bien. Y era como decía en cada evangelio o cada apóstol, como decía, que se reafirman todos los libros y en toda la escritura, que en qué época histórica fue. O sea, no hay confusión, que fue cuando Herodes, que fue cuando Augusto César. Entonces, todos los libros certifican que están hablando que sucedió en la misma época histórica, hablando de los emperadores, del rey de la época, y también de los lugares históricos, entonces, de los sitios geográficos. Entonces eso me pareció genial. Y también me pareció genial la parte en donde dice que gracias a esas personas que creyeron y que estaban convencidos, fueron transcribiendo los libros en otras lenguas y los fueron transcribiendo año tras año, generación tras generación, y por eso, gracias a eso, llegaron a nuestra época. Y si esas personas no hubieran creído
o no hubieran tenido ese sustento histórico de esos libros de que fue real y que pasó en determinados sitios geográficos y en determinada época, no hubieran trascendido hasta la actualidad. Entonces sí, se basa mucho en la historia y la argumenta. Sí, exactamente. Gracias, Jorma. Martí, que tú bajaste la mano por accidente o... Fue intencional. Bueno, sí fue intencional. Bueno, es que a mí me pasó algo como, pues para mí fue como simpática la cosa porque me mostró algo. Yo estaba leyendo aquí cuando dice, en el Antiguo Testamento buena parte del texto sagrado es de carácter histórico. Yo puse una nota que decía, Entonces yo después de que hice eso dije, ¿será que yo me estoy volviendo religiosa? Porque yo enseguida lo único que pensé fue, no, pero si hablas de Jesús, entonces claro, yo caigo como en cuenta y dije, uy, no, es como, ¿sí me entiendes? Lo que tú acabas de decir es un libro, la Biblia es un libro que es histórico también, porque también tiene, o sea, relata hechos históricos, entonces eso me pasó y bueno, dije, no, seguramente que estaba equivocada, pensé para mí, dije, no, estoy tomándolo así como de religiosa, no habla sino de Jesús, entonces dije, estoy mal. Y bueno, tú lo que has dicho me ayuda bastante. Oye, qué bueno eso que acaba de decir Marta. En serio, a veces no podemos volver tan religioso que no, señor. Habla de Jesús. Muchas gracias, Marta, por decirlo. Porque de repente uno lo piensa y uno se queda calladito. Pris, ¿tú qué querías decir? Sí, que ese punto es muy importante porque además no solamente es un libro histórico, sino que hay documentos que además confirman que los hechos que se narran en la Biblia sucedieron en esa época y que además si nosotros vemos los apóstoles que escribieron los libros que tenemos, lo hicieron a unos públicos complicadísimos. Está Lucas escribiéndole a Teófilo, que era un magistrado, un político con una posición, pues le decía excelentísimo Teófilo, y a los únicos que le dice excelentísimo en el Nuevo Testamento es a los gobernadores, o esa posición de excelentísimo solamente se le decía a puestos relevantes. Uno no iba a decir excelentísimo al señor que vendía al carpintero y al artesano del pueblo. Entonces, Lucas empieza diciendo, excelentísimo Teófilo, te vengo a poner en orden todas las cosas, y le dice, Jesús nació a tal fecha, no sé qué. Pues yo me puse como a revisar, y ese censo ocurría, el censo en el que se empadronaba la gente ocurría cada 14 años, y se encontraron los documentos en los pueblos de Egipto, en los basureros se encontraron los censos desde el año sexto antes de Cristo hasta el 260 después de Cristo. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso y lo comparas con la información tan exacta y precisa que tiene la Biblia, tú dices, ¿por qué entonces sí creemos en estos documentos que aparecieron acá, pero no vamos a darle autoridad a la Biblia como documento histórico? ¿Por qué solamente los censos y por qué no este? Entonces, claro, cuando lo vemos de esa perspectiva, como dice Pedrosa, me encanta porque nosotros tenemos que además entender que lo que estamos leyendo son cosas que fueron contadas a personas, a un público, son cartas que fueron dirigidas a congregaciones en donde las personas que los recibieron fueron testigos de que esas cosas sucedieron así. Y no me imagino, o sea, me imagino que si había alguna imprecisión, pues no iban a quedar allí canonizadas después cuando estos libros quedaron como, estos son los libros, todos hemos sido testigos de que esto sucedió así y en este orden. Para que algo sea considerado un documento histórico tiene que pasar un proceso de validación comunitaria impresionante, pero vemos libros que tienen menos validación como documentos históricos, y la Biblia, que tuvo tantas copias, tanta validación, que hubo 5.000, 3.000, 4.000 personas que se convirtieron y que quedaron registradas, tantos discípulos, y no solamente los que están allí registrados, sino otros. Entonces, a ese libro no le damos autoridad porque de pronto nos pasa como decía Marta, como que, no, este libro habla de Jesús. Entonces, chévere, estoy de acuerdo con el aporte, gracias. Listo. Entonces, les propongo, demos por cerrado el capítulo 1, la parte 1, y entremos a la 2. La 2, esta segunda parte, tiene unos elementos históricos que a mí me parecen importantísimos. ¿Qué dice Pili? Pues yo creo que aquí hay una parte importante que Perdón, cabe Pili, ¿aquí dónde?
en, en la parte 1, Ok. donde habla de la venida del Espíritu Santo, porque como dice ahí, marca el comienzo de la vida de la iglesia. Entonces, la historia no solamente es en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, y aunque es un hecho histórico, pues tiene que ver mucho con nosotros, porque ellos son el ejemplo que nosotros seguimos de iglesia, donde se empezó realmente la iglesia, lo que hoy somos nosotros. Entonces, vale la pena resaltarlo y no pasarlo así como rápido, porque tiene que ver directamente con nosotros. Claro, y te voy a poner una fiesta, celebración, porque eso fue un punto que nosotros tocamos el primer día que nos reunimos para analizar el concepto de iglesia a partir de la lectura de Norbert Brox de Historia de la Iglesia Primitiva, y que Priscila hizo la pregunta, ¿pero qué es iglesia? O sea, no se puede hablar de iglesia en el Antiguo Testamento, y gracias por acotar eso, porque cuando yo leí esa parte, recordé esa conversación que tuvimos, ¿qué es iglesia? Y efectivamente, yo estoy de acuerdo, yo no sé si hay alguien que tenga una posición diferente, pero yo estoy de acuerdo con la visión que tiene Justo González. La iglesia comienza con la venida del Espíritu Santo. Antes, yo estoy de acuerdo con él, no se puede hablar de iglesia, porque es que el Espíritu Santo, aunque antes el Espíritu de Dios sí había estado guiando a los antiguos, a los profetas, a los reyes, a todo el mundo, pues es a partir de que el Espíritu Santo habita en nosotros y mora en nosotros que nace la iglesia y que podemos ser testigos fieles. ¿Qué dice Pili? Además que el Señor Jesucristo dice, donde hay 2 o más congregados en mi nombre. Y en el Antiguo Testamento no vemos como tan marcado eso del nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesús se vino a revelar en el Nuevo Testamento, cuando Él apareció y dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, se congregarán en mi nombre, en fin. Entonces, también estoy de acuerdo con que la iglesia empezó el día del Pentecostés. Súper, súper. Gracias por no dejarnos pasar eso por alto, Pili. Entonces, en la parte 1, ¿a alguien le gustaría comentar algo más? ¿O nos vamos a gozar con el judaísmo en Palestina? ¿Sí? ¿Qué les pareció este punto? Yo creo que aquí a muchos, yo no sé ustedes, pero a mí me aclara mucho el contexto histórico en el cual se desarrolla no es solamente el cristianismo, sino que lo que aprendimos con Norberto, si con Norberto le han dado más palo a estas mujeres, pero aquí Justo González nos da un contexto más amplio de lo que es la historia en la cual se desarrolla antes del cristianismo, el judaísmo. Entonces, aquí, ¿qué punto les llamó a ustedes la atención o qué les quedó confuso, qué les encantó? ¿Quién quiere compartir algo? Paola. ¿Qué dice la Pao? Hola, buenas noches, los estaba escuchando, hasta ahorita llegando a mi casa. Bueno, del punto 2 que me llamó la atención, primero que todo, que aquí el autor está hablando acerca de que así como el lugar de nacimiento de Jesús no fue al azar, también lo compara con el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Que tampoco fue al azar, sino que Dios como que organizó todo y preparó como todo ese camino para que se dieran estos dos. Y algo que también veo es la comunidad, o sea, la comunidad de la iglesia dice, me llama la atención porque usó una palabra bastante que no entendía, fue una comunidad desprovista. Y lo que busqué era que, o sea, que no era como alejada del mundo real, ¿cierto? Entonces aquí nos está diciendo, sí, la iglesia como comienza, vemos quiénes fueron los apóstoles, ¿verdad? Pedro tenía una profesión, era pescador,
Mateo fue recaudador de impuestos, también tenía, entonces no son como que el Señor va a escoger, como lo que decíamos en el primer capítulo, perdón, sí, en el primer tomo, donde decíamos que fueron, o sea, personas normales, personas pecadoras, personas con errores, todo tipo de personas que no eran como alejadas del mundo real, ni piadosas, o sea, la comunidad que comienza con la iglesia cristiana, personas normales, común y corrientes que vivían en un entorno y que así comienza, así se dan estos comienzos de la iglesia. Eso es como lo que me llamó la atención ahí en ese primer pedacito. Sí. Gracias, Pau. Antes de darle la palabra a Priscila, Lina, si tú quieres comentar algo, si tú quieres decir algo, por favor, no te quedes con eso. Usted hable, sácalo, dígalo, ¿ok? No te quedes calladita si quieres decir algo. Dale, Pris. A mí me gustó mucho, me cambió la perspectiva que yo tenía sobre los fariseos. O sea, él te hace entender por qué los fariseos se volvieron tan celosos con la ley en contexto. Él te dice, estaba pasando todo esto. Alejandro quería tener un imperio helenista con pensamiento griego, eso era esa era su meta, y los fariseos estaban viviendo en un mundo en donde se creía en todos los dioses son bienvenidos, los judíos no, los judíos adoraban a ese solo. Entonces, prácticamente él dice, gracias a los fariseos los judíos sobrevivieron como facción religiosa, porque era muy difícil sobrevivir en un mundo en donde cada vez el pensamiento griego que equiparaba además diferentes dioses te seducía, te alienaba. Entonces los fariseos desde el Dios de Israel, no sé qué, el único era el verdadero, Entonces yo siempre veía a los fariseos con recelo. Algunos fariseos me cayeron bien, los que salen en la Biblia, que fueron los seguidores, los poquitos que siguieron a Jesús. Pero yo siempre decía, esa gente terca, que siempre le ponía la pata, le metía la zancadilla a Jesús, etcétera. Y él dice en una parte, en la página 11, dice, para ellos, desde acá, perdón, los fariseos eran el partido del pueblo que no gozaba de las ventajas materiales acarreadas por el régimen romano y el helenismo. Para ellos lo importante era asegurarse de cumplir la ley aún en los tiempos difíciles en que estaban viviendo. Además, los fariseos creían en algunas doctrinas que no encontraban apoyo en las más antiguas tradiciones de los judíos, tales como la resurrección y la existencia de los ángeles. Más allá de eso, siempre se tiende a hablar de los fariseos como gente que es excluyente, gente que es, no sé, como los malos. Pero aquí tú dices, los fariseos contribuyeron a que ese pueblo pudiera sobrevivir, porque ellos están siendo alienados y cautivos desde el 323 antes de Cristo. Y justo te lo da desde esa fecha y uno dice, imagínate, 300 años, tú escuchando que todos los dioses son iguales, que todos somos Dios y dioses todos, y todos somos dioses. Además ves a la gente que practica esa religión próspera porque tú eres el débil. Los que están con dinero y con poder y todos son los que vienen a decirte todo eso. Con una filosofía que además es de los griegos, que tiene fama mundial. Se habla además el idioma de los griegos, y su filosofía es la más alta, es el pensamiento alto. Imagínate tú creer en un Dios que además, sí, el judaísmo tiene las razones para creer en ese Dios, pero me prometió ese Dios un Mesías y llevo no sé cuántos años esperando a que aparezca el profeta que iba a ser el Elías, que me va a anunciar ese Salvador. ¿Cuántas personas pasaron, cuántas generaciones pasaron en esos 300 años que no encontraron ese Mesías, viendo cómo los demás, las otras religiones eran prósperas y hacían sacrificios a la tierra y a la diosa Diana y a no sé qué, y en teoría pues eran los del imperio, eran los del poder? Entonces los fariseos cumplieron un rol muy importante y yo nunca lo había visto desde esa perspectiva. Me gustó mucho y aprendí algo nuevo con gusto. Ok, buenísimo. ¿Alguien tiene algo que le gustaría comentar de esta parte?
A mí me dejó, yo no sé ustedes qué pensaron, yo no sabía esto que Herodes, ay, qué joya, es Herodes, hermano, Herodes, muchacho de mente inquieta, que les pone un águila arriba en el templo de los judíos. O sea, eso es así como ir a una sinagoga judía en el año 1935 y ponerle la esvástica. O sea, que Herodes respete, hermano, o sea, eso no se hace. Tenaz el tipo. O sea, de verdad, cuánta provocación. Cuánto, o sea, en serio, cuánto, es como llegar a un templo de los testigos de Jehová y ponerles una cruz. Se mueren. O sea, de verdad, las rebeliones de ellos no eran gratis. Pero hay algo que apuntó Priscila, o sea, ¿cuánta fe se podía tener en ese momento en que Dios me prometió un rey y nos están pisoteando? Entonces es un temita complicado, pero sí hubo un punto en que yo disentí del autor, y es cuando él dice que los fariseos, oh por Dios, lo perdí, que los fariseos, aquí está, en el párrafo antepenúltimo, dice, además, aristócratas y conservadores como eran, los saduceos rechazaban las doctrinas de la resurrección y de la existencia de los ángeles, que según ellos eran meras innovaciones. Y antes dice que los fariseos sí creían en eso y era así como que, wow, era algo que no, como si algo que no estuviera ya escrito. Y me llamó la atención porque, a ver, en la ley, ya en Génesis, están hablando de los ángeles. O a Lot, quienes lo visitaron, si no fueron los ángeles. Abraham, ¿con quién comió si no fue con los ángeles? Entonces me quedé, no entendí muy bien por qué él lo pinta como algo que no estaba en los libros sagrados de los judíos. Y en cuanto a la resurrección, pues Oseas, creo que es el capítulo 6, en el libro del profeta Oseas se habla de la resurrección y nos resucitará el tercer día, dice. Entonces, me llamó la atención, me hizo ruido, ¿por qué él habla de eso como si fuera una innovación, una cosa que se sacaron de la manga de la noche a la mañana los fariseos? ¿Qué dice Priscila? Cuando también se habla del Valle de los Huesos Secos, también es una imagen que apunta hacia la resurrección, pero a la resurrección, bueno, yo lo pienso así. Después podemos hacer un estudio, otro momento, yo decir por qué. pero sí, y además hubo una viuda que también se le murió un hijito, una hijita en el Antiguo Testamento, perdón. Hijo, sí, la viuda de Sarepta, tranquila. Y yo sé que tú mezclas las historias, entonces llegó Abraham y... Yo lo mezclo. Y apareció Noé de repente y le resucitó la hija. No, pero sí hay ese evento de la viuda, del hijito de la viuda, es en el Antiguo Testamento y resucita. Entonces, hay hechos de resurrección en las escrituras, en el Antiguo Testamento. Por eso a mí también me parece tan loco. Y además el tema de la aparición de los ángeles, sí, en donde más salen es en el Antiguo Testamento. O sea, hay referencias de los ángeles en todo lado. Entonces también me quedé así como, pero cuando yo tengo una enciclopedia bíblica y cuando ellos hacen la caracterización de quiénes eran los fariseos y los saduceos y los celotes, siempre se enfocan en ese tema de la resurrección y de los ángeles. O sea, no es solamente justo. Hay muchos historiadores, enciclopedias, libros que hacen la caracterización en torno a esa creencia. Y no sé por qué, si todos tenían las mismas escrituras, o sea, todos tenían la misma historia de Abraham, la misma historia de... No sé de dónde se basan, si es otro documento histórico o en libros que los mismos saduceos escribieron, que obviamente no están dentro de la Biblia, pero que ellos le dan relevancia como fuente histórica para entender cómo pensaban ellos. No lo sé, de pronto lo sacan de otro lado. Sí, en todo caso, en este punto a mí me parece importantísimo
que nosotros como cristianos entendamos que lo que resaltó Priscila, los fariseos no eran los villanos de la película así gratis. O sea, ellos jugaron un papel importantísimo en la historia del cristianismo y en la historia, en esa historia del Espíritu Santo para guardar al pueblo de Israel y conservarlo para la llegada del Mesías. Pero también es hermoso entender que no todos los judíos eran fariseos. Todos los fariseos eran judíos, pero no todos los judíos eran fariseos. Había celotes, había esenios, había saduceos y cada uno tenía un pensamiento distinto. Y entender esta parte a mí me encantó, que Jesús de niño llega a un mundo convulsionado, y uno pensando en la niñez de los venezolanos, una gente me llegaron a este pobre país. No, a ver, Dios se hizo hombre, llegó a una realidad aún peor que la de Venezuela. Curioso, pero puede pasar. Entonces, es entender que ese momento histórico era un momento que estaban cambiando culturalmente, estaban cambiando políticamente, el mundo estaba cambiando comercialmente y todo eso ayudó para la obra de Dios. Me parece que es un conocimiento muy valioso para nosotros como creyentes. Y bueno, ya son las 7:59, nos toca dejarlo hasta aquí. Y espero que el próximo lunes nos volvamos a ver y sigamos avanzando en la lectura. No nos quedemos en que bueno, ya llegaste aquí, sigamos avanzando. Y en la medida en que nosotros queramos meter el acelerador en algún punto, lo hacemos, pero creo que vale la pena saborear este libro. Si les parece, como Lina ha estado calladita, yo le voy a pedir a Lina Alfa que nos hagas una oración cortita para despedir este tiempo, ¿sí? Entonces, yo soy Lina. Buenas noches a todas. Yo he estado calladita porque como es la primera vez que me reúno, entonces vamos a ver. Señor, te doy infinitas gracias por este tiempo, por la vida de cada una de las personas que estamos acá reunidas, para que seas tú dándonos la sabiduría, dándonos el entendimiento, la fortaleza y todas las ganas de aprender cada día más de ti. Te doy gracias por este grupo y porque cada cosa que hagamos acá sea para ampliar tu obra, Señor, y para llevar tu mensaje, que es tan lindo, como lo decía Adriana, como lo decía Priscila, como lo decían todas ahora hablando. Es simplemente ponerse en el lugar del otro y llevar amor, Señor. Te doy infinitas gracias por este tiempo y que nos bendigas el resto de semana. Amén.